Bueno, pues ahí tenéis los tres frentes que tiene abiertos ahora mismo Israel: la Franja de Gaza desde el mismo 8 de octubre, las incursiones, los ataques constantes que también hace en Cisjordania, y después los ataques que desde hace unos días está desarrollando el Líbano, tanto en el sur como el este, como en la capital, en el Líbano. Vamos a saludar a Jesús Núñez. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo definirías? Es que empieza a parecerse mucho de cómo se inició esto en Gaza, ¿no?, lo que está pasando en Líbano. Efectivamente, sigue la misma pauta y en muchos casos con la misma intención, básicamente por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el prolongar el conflicto y el ampliar ese conflicto a escala regional, lo cual puede llevar a un desastre absoluto tanto para los civiles como para los propios ejércitos y grupos armados que se impliquen en ese combate. Israel está manejando, diríamos, dos discursos o trabajando en dos planos. Por un lado, el propio primer ministro israelí dice que esto no es una guerra contra los libaneses, sino contra una milicia chií como la de Hezbollah, a la que califica de terrorista. Por otro lado, dice que esto es esta forma de golpear y estos ataques lo que buscan es una desescalada, aunque lo que está provocando claramente es una escalada, buscando que Hezbollah sienta que no tiene ninguna opción y que se siente a negociar un acuerdo que le lleve a la retirada de la zona del sur del país, del sur del Líbano. Pero lo que está ocurriendo mientras tanto es que Israel, como digo, está prolongando y ampliando el conflicto, está matando indiscriminadamente a civiles en la zona sur del Líbano, está violando el derecho internacional, está violando el espacio aéreo de un Estado teóricamente soberano como el libanés, y todo eso va apuntando a un juego, a seguir adelante con el juego de acción y reacción que pueda llevar a un conflicto todavía de mayores dimensiones e implicando a otros actores de manera directa, como puede ser el caso de Irán, o bien golpeando con sus medios o a través de alguno de los peones regionales que maneja en diferentes frentes. Al final lo que quiere Israel, así a priori y en el corto plazo, es ocupar más territorio, Jesús, que el territorio que ya ocupa ilegalmente. Además de tener Gaza y Cisjordania, lo que le quede de Cisjordania, porque ya se ha convertido en un queso gruyère que está absolutamente penetrado por las tropas israelíes, quiere una franja sur en el Líbano, y de hecho lleva semanas apostando miles de soldados en el norte de Israel y advirtiendo de que la invasión terrestre es cuestión de días. Yo diría que lo que quiere Israel, si pensamos en la población, en los más de 9 millones de ciudadanos de ese país, lo que quiere es paz. Otra cosa es lo que quiere su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu lo que quiere, por encima de todo, es mantenerse en el poder. Y ha entendido que la mejor manera de mantenerse en el poder es continuando y prolongando el conflicto, puesto que de ese modo evita que pueda haber unas elecciones anticipadas, evita su derrota en esas posibles elecciones, y lo cual le llevaría a perder la impunidad que tiene ahora mismo con respecto a las tres causas judiciales que pesan sobre él. Desde ese punto de vista, si se le añade personajes como Smotrich y como Ben-Gvir, dos de los más extremistas ministros de ese gabinete, que están intentando aprovechar la oportunidad de esta inestabilidad general para intentar ya el dominio territorial completo de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, por lo tanto, convirtiéndolo ya definitivamente en un Estado solo para los judíos, podemos entender básicamente desde ese punto de vista lo que está buscando Israel. Efectivamente, como decías, ocupando todo el territorio, no solo de Gaza y Cisjordania, sino, como ahora han dicho también los altos mandos militares israelíes, ocupando el sur del Líbano, al menos hasta el río Litani, creando con eso una zona de seguridad que permita la vuelta a sus hogares de los alrededor de 80.000 ciudadanos israelíes que han tenido que ser evacuados de la zona cercana a la frontera por esos intercambios violentos que hay entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes. Jesús, Netanyahu de momento está retrasando su viaje a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si va, que entiendo que sí, ya lo veremos, o puede ser que finalmente se quede en Israel. ¿Cómo crees que se ha recibido? Es decir, ¿cómo puede impactar la presencia de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas? Depende por parte de quién, puesto que acabamos de ver claramente el espectáculo que ha dado la Asamblea General de la ONU cuando ha sometido a votación una resolución que lo que demandaba, por primera vez presentada por el Estado de Palestina, demandaba que se cumpliera el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que ha determinado que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania es en toda su medida ilegal, y que por lo tanto daría un plazo de 12 meses a Israel para retirarse totalmente de ese territorio ilegalmente ocupado.
Lo que ha ocurrido en la Asamblea General es que 57 países han votado absteniéndose o han votado en contra de esa resolución, por lo tanto alineándose claramente con Israel. Eso nos da una idea que de alrededor de los 193 Estados miembros de la comunidad internacional representados en la ONU, Israel sigue contando con determinados apoyos. Y entre ellos hay uno que se llama Estados Unidos, que además de votar en contra en esa resolución, tiene el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y lo ha utilizado constantemente para respaldar a su principal aliado en la región. Y por otro lado hay países de la Unión Europea. Que 12 países de los 27 de la Unión Europea se hayan abstenido o votado en contra en una resolución de ese tipo quiere decir que desprecian lo que diga el más alto órgano judicial de la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia, y que desprecian a la propia Asamblea General en un contexto y en un tema en el que Israel aparece claramente como el principal responsable de lo que se ha creado aquí. Por otro lado, hay que entender que en esta dinámica lo que se pone de manifiesto es una vez más la impotencia de la ONU, por lo tanto no cabe esperar más allá de lamentos y condenas que algunos representantes de algunos países abandonen la sala en el momento en el que Netanyahu se dirija a la Asamblea General y desgraciadamente ahí se quedará todo. Y mientras tanto lo único que falta por parte de Israel es ya la fase de entrada terrestre de sus unidades de infantería. Lo que hemos vivido ayer fue básicamente lo que militarmente cabría calificar como el ablandamiento de los objetivos para facilitar la entrada de las unidades terrestres, unidades que ya están desplegadas a lo largo de la frontera, y eso es lo que creo que vamos a ver desgraciadamente en los próximos días. Hay que decir que desde el 67 ya Israel ocupa una parte del Líbano que no le corresponde, que son las granjas de Sheba. Yo es que echando la vista atrás a lo que hemos visto en este último año, Jesús, estaba viendo, ¿no? Israel comenzó bombardeando escuelas en Gaza y no pasó nada. Bombardeó hospitales y sembró la duda sobre la autoría, que si no eran sus tropas, sino que era Hamás. No pasó nada. Como veía que no pasaba nada, bombardeó decenas de escuelas, hospitales, bombardeó cocineros, cooperantes internacionales, bombardeó sedes de Naciones Unidas, bombardeó embajadas en Damasco, embajadas en Irán. Y como sigue sin pasar nada, ha pasado a otro paso dentro de la ofensiva y ahora está bombardeando el Líbano. Digo a veces, y creo que no exagero en este punto, que Israel sería algo así como un niño mimado, un niño que tiene ya más de 70 años, Israel fue creado en 1948, un niño al que se le ha permitido hacer siempre su real gana, un niño que ha tomado la fuerza y ha tomado la violencia como instrumento para conseguir sus objetivos sin traspasando cualquier línea roja que a ningún otro país del planeta se le permite. Por lo tanto, si esa criatura está acostumbrada a no reconocer ningún límite, si se le ha permitido siempre por diferentes razones, insisto, empezando por Estados Unidos, el poder hacer su real gana, resultaría extraordinario que ahora mismo se sienta limitado, se sienta constreñido por unas reglas de juego que no admite en ningún caso. Recordemos que ahora mismo es el propio Israel el que ha dicho que Líbano no es un Estado soberano, y por lo tanto no es para ellos, no es una violación del derecho internacional. Es Israel quien ha matado a más de 200 trabajadores de la ONU, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha sufrido un castigo en muertes violentas que no ha tenido ninguna otra agencia, y la ONU ha asumido esas muertes. Estados Unidos ha asumido el haber visto cómo Israel ha matado violentamente a ciudadanos estadounidenses y tampoco ha reaccionado, algo que no ocurre en ningún otro caso. Pensemos, si se quiere, en Ucrania, porque simultáneamente estamos viviendo ese otro drama y vemos las sanciones que han caído sobre Rusia. ¿Hay alguna sanción? ¿Ha aprobado alguna sanción alguien contra Israel en el marco de la ONU que haya sido realmente efectiva? ¿Sanciones económicas, diplomáticas o de algún otro tipo? Por lo tanto, entendamos que Israel goza de un margen de movimiento que no tiene ningún otro Estado y desgraciadamente lo está utilizando para generar más violencia.